importante cuando para que así, pues ahorita vamos ya al quinto encuentro. El anterior encuentro, cuarto encuentro, ¿listo? El del taller que ustedes tenían que hacer como primer parcial. Al final de clase les voy a informar también sobre el segundo parcial que lo tienen la próxima semana, ¿no? Entonces, me dan un segundito, ya les comparto. ¿Listo? Entonces acá está la... Bueno, entonces, empecemos, ¿no? Aura Marcela Tobar. Aura Marcela Tobar. Edwin Darley Romero Erazo. Edwin Darley Romero Erazo. Edwin. Erwin Joan Colmenares Portilla. Presente, profe. Gracias. Johnny Ordóñez Benavides. Johnny Ordóñez Benavides. Marcela Trejo Betancourt. Marcela Trejo Betancourt. Mildred Joana Baena. Mildred Joana Baena. Profe, presente. Gracias. Profe, yo tengo que el otro encuentro no estuve, yo sí estuve. Mildred Joana. Sí, señora. Mildred Joana Baena. El otro encuentro fue el parcial. Aquí les dejo en la asistencia. Está en blanco para colocar aquí parcial. Sí, el encuentro fue el parcial, pero... Sí, profe, pero en el tercer encuentro yo sí estuve. Yo no estuve, fue en uno nomás, en el segundo. A ver, me aparece a mí en el primero, en el segundo. A ver, entonces, ahí está, ya. Está Luisa Fernanda Rojas. Luisa Fernanda Rojas. Presente, profe. Ya. Zuleima Chamorro. Presente, profe. Dasli Benavides Meneses. Rubén Barona Galeano. Y Carlos Salcedo. Carlos Salcedo. Bueno, chicos, entonces, bueno, al final ya se conectan, pues ya les coloco la asistencia. A veces es porque se conectan tarde, de pronto por eso es que a veces aparecen como si no hubieran asistido. Entonces siempre... Sí, profe, ese día yo me conecté tarde y ya al final pues nos pusimos a hablar del parcial que usted nos puso a explicarnos, entonces ya se me olvidó decirle que me quitara. Bueno, pero ahorita ya. Igual eso, lo importante es, sí, la asistencia, pero más bien es como la entrega de todas las actividades, ¿no? Las actividades, los parciales, entonces en eso es que tienen que estar bien pilosos. Profe, Bueno, que pero una pregunta. Cuénteme. ¿Usted ha subido las notas a la plataforma? Porque... No se ha subido notas todavía, porque al final vamos a mirar lo del parcial, cómo les fue. Porque bueno, ese lo profe, tengo que calificar gracias. manual, ese no lo puedo calificar así porque es un taller. Entonces, no, por eso no aparece la nota al final. No es como un cuestionario, sino es un taller. Entonces, ese lo tenemos que calificar y de acuerdo a eso, pues ya se les daría la nota, ¿no? Entonces, al final vamos a mirar cómo les fue para que así, pues, si de pronto alguien, pues,
falló o algo, entonces podamos como recuperar esa parte. Bueno, habíamos mirado nosotros las clases de empresas, ¿no? El tipo de empresas que hay, ¿sí? Y en eso habíamos quedado en la anterior clase. Y los bonos y títulos valores, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que son las acciones, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio sobre esto, sobre las acciones. Les voy a dar como 10 minutos para que hagamos ese ejercicio. Y terminaríamos entonces con las calificadoras de riesgo, ¿listo? Y su clasificación. Eso sería como el último, pues el quinto encuentro. El último encuentro vamos a hablar sobre el mercado de valores y con eso ya terminamos el módulo. ¿Listo? Bueno, estamos mirando todas las diapositivas. Señores. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, las acciones, pues, representan lo que es el patrimonio de una empresa, o sea, el conjunto total de acciones de una empresa que equivale a su capital, ¿no es cierto? El patrimonio como tal, equivalente a lo que es en capital, ¿no es cierto? Entonces representa ese patrimonio. Y al poseer una acción de una empresa, es pues equivalente como al ser el dueño. Entonces tiene un porcentaje de acción que representa de dicha empresa, ¿sí? Entonces los accionistas tienen ese porcentaje y divisiones de acuerdo a al tipo de acción al que pertenezcan, ¿no? Entonces la empresa debe ofrecer pues a los inversionistas una clara política desde el inicio de los dividendos, es decir, a cada accionista que le corresponde de acuerdo al tipo de acción que tenga. Entonces, por ejemplo, acá dice, existen empresas que reparten dinero en efectivo por cada acción que posee. Y el inversionista puede saber cuál será el monto, pues ya, de su dividendo. Esto, pues, va anunciado con anticipación, es decir, se hace una junta con los dueños y representantes para determinar cuál será el monto del dividendo de cada accionista. Entonces eso ya lo colocan en un muro, o llamémoslo también de acuerdo a la empresa en su página web, donde se determina en el muro cuánto sería la anticipación del monto de sus dividendos de manera anticipada. Y de igual manera, pues lo hacen de manera formal con un documento, pero sí se lo debe realizar en forma general para que la empresa pues tenga conocimiento. Y esto está basado en un análisis de flujo monetario de la empresa, ¿sí? Ahora quiero preguntarles, ¿qué es el flujo monetario, señores contadores? ¿Qué es el flujo monetario? ¿Qué me dicen? ¿Es como la liquidez que tiene la empresa en el momento? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Mildred Baena. Mildred Baena, profe. Gracias, Mildred. Lo que pasa es que desde acá no puedo interrumpir porque a veces se me bloquea un poquito el internet. Entonces, por eso les pregunto el nombre. Es la liquidez que tiene la empresa. Bueno. ¿Alguien más? ¿Qué me pueden decir entonces? ¿Qué es el flujo monetario? El flujo monetario, una pregunta. ¿El flujo monetario es igual que el flujo real? ¿Qué me dicen?
¿Qué me dicen, chicos? Profe, Pues sí. el flujo real, Mildred Baena, el flujo real puede ser como el activo que tiene la empresa, pero no es la liquidez que tiene en el momento. Ujú. Bueno, entonces el flujo monetario, lo que nos dice Mildred Baena, es correcto, es la liquidez que tiene la empresa, es decir, el dinero real con que cuenta la empresa, el dinero en sí, y de acuerdo a esto se determina cuánto dinero circula para el pago a los accionistas, por parte de las familias, los bienes y los servicios que ofrece la empresa, ¿sí? El flujo real hace referencia ya al factor de producción, a los bienes y a los servicios, ¿sí? El flujo monetario sí son el dinero, ¿no? O la liquidez con que cuente exactamente la empresa. ¿Listo? Bueno, entonces de acuerdo a este flujo monetario, ¿ya? Se va a determinar cuáles serían esos dividendos, ¿sí? Para esos dividendos entre los accionistas, ¿no? Sin temor a equivocarse, ¿no? Porque si tenemos una liquidez, la empresa puede contar exactamente con qué dinero circulante tiene para poder de manera anticipada informar a sus accionistas cuánto dinero le corresponde en efectivo, ¿sí? Bueno, tenemos entonces las accionistas deben, o sea, es decir, si uno quiere ser accionista de una empresa, debe conocer muy bien los siguientes elementos. Entonces, conocer la empresa, pues algo de su historia comercial y financiera, ¿no? Aquí, esto es muy importante, ¿no? Porque hay empresas que son ficticias, hay empresas que están en quiebra, entonces conocer pues su historia y sobre todo la parte financiera. Analizar lo que es el sector y su desarrollo en el futuro. ¿Qué estabilidad tiene la empresa? ¿Sí? Y qué madurez tiene esa empresa. ¿Cuánto tiempo tiene esta empresa? La estabilidad económica y la madurez de la empresa para poder determinar si está trabajando en un buen sector y si ese sector da buena rentabilidad. Y así también el desarrollo que esta empresa tendrá en un futuro como pronóstico, ¿no? Tener muy claro cuál es su perfil de inversionista, es decir, ¿usted cómo entraría? ¿Como accionista ordinario o como accionista preferente? ¿Listo? Que ahorita les voy a explicar qué es accionista ordinario y preferente. Y muy seguramente recibir asesoría de un experto. Si de pronto no se tiene el conocimiento, entonces es necesario la asesoría de un experto o intermediario de valores. ¿Qué quiere decir entonces? El experto debe tener conocimiento en lo que es las acciones y demás, y de igual manera, si por ejemplo usted va a invertir, digamos, en la bolsa, entonces tener asesoría de alguien que tenga ese conocimiento, de esos expertos, ¿no? Hay muchos agentes de bolsa que le pueden ayudar, ¿no? Eso sería de acuerdo a los elementos que tenemos. Tenemos entonces la clasificación de las acciones y aquí se debe tener en cuenta qué acciones usted, si va a invertir, a qué acciones se va a determinar, ¿no? O cuál va a elegir. Entonces tenemos las acciones ordinarias y preferentes. Las acciones ordinarias pues, son emitidas a perpetuidad y otorgan a derecho a recibir el dividendo. Son las que gozan de derechos clásicos, como por ejemplo la asistencia a asambleas, conocimiento de los estados financieros, el cuestionamiento de proyectos. ¿Sí? Es decir, usted, si es accionista ordinario, puede asistir a las asambleas, puede tomar decisiones, tener un conocimiento de los estados financieros, hacer un planteamiento también, hacer propuestas
sobre proyectos y cuestionar esos proyectos, ¿sí? Que sean presentados. Las acciones ordinarias, esto no está dentro de su módulo, pero es muy importante que lo tengan en cuenta que las acciones ordinarias, en caso de que la empresa quiebra, no le dan ningún aporte, ¿ya? Es decir, no le dan ningún dinero en efectivo o algo, o un bien, nada, ¿no? Porque simplemente la acción ordinaria no tiene ninguna participación en caso de que la empresa quiebre, ¿ya? La acción preferente, ¿sí? A diferencia que la acción ordinaria, sí tiene algún privilegio económico, ¿sí? Un privilegio económico extra al de las acciones ordinarias, es decir, se otorga algo de efectivo, ¿sí? Me disculpan porque tuve que admitir, bueno, entonces tenemos algo de efectivo más que la acción, o sea, es decir, tenemos algo de extra más que la acción ordinaria, un privilegio económico extra, ¿ya? No se le debe confundir con los participantes preferentes. Se considera que el capital de la empresa se utiliza cuando la empresa emisora no desea aumentar la base de las acciones ordinarias. Y es decir, se considera aquí que el capital de la empresa pues no se debe aumentar a base de las acciones ordinarias, ¿no? Es decir, el extra que aquí les nombro, el privilegio económico extra, es de acuerdo a la liquidez, ¿sí? Al flujo monetario, ¿sí? No se puede hacer un aumento o algo agregado de la liquidez o fuera de la liquidez, ¿sí? Porque si no, no tendría objetivo de ganancia, ¿no? Para la empresa. Y que se considera capital de la empresa y se utiliza, las acciones preferenciales también pueden ser convertibles, es decir, a cambio de una prima, se puede convertir en ordinarias, ¿sí? Entonces, las acciones preferentes, a diferencia de las acciones ordinarias, tienen algo muy importante, que es cuando la empresa quiebra, se tiene derecho como accionista preferente a que le den algún dinero en efectivo o algún bien, ¿sí? Algún activo. Entonces, esa acción preferente tiene una mayor ventaja, ¿no? Que la ordinaria. Así la acción preferente no pueden participar en asambleas, en conocimientos financieros, en cuestionamiento de proyectos, en toma de decisiones, no participan. Es simplemente recibir el efectivo de acuerdo a un tiempo, ¿no? Es decir, acá se puede recibir un efectivo sin determinar un porcentaje. La acción ordinaria sí determina un porcentaje. La acción preferente no. Se determina de acuerdo al capital. Entonces, si la acción ordinaria tiene un capital, se divide entre los accionistas, la acción preferente. La acción ordinaria es un porcentaje. Entonces, la acción ordinaria se determina, por ejemplo, que a los accionistas se les dé un 10%. Y la acción preferente es la división del capital, de la liquidez que tenga de la empresa entre sus accionistas. ¿Listo? Esas son las dos grandes diferencias. ¿Claro hasta ahí? Repito, ¿no? Esto de aquí está en su módulo, lo que está aquí escrito. Lo que les informé, las diferencias, eso no está en su módulo. Entonces es importante que las tengan en cuenta en caso de que pues se quiera pues determinar la acción que se elegiría, ¿no? Preguntas, muchachos, dudas que tengan. No, profe. ¿Está claro? Bueno. Ahora miremos lo que es
las clasificadoras de riesgo, ¿no? Pues dada pues lo que es el mercados financieros, que implica que prácticamente ya no existen fronteras, ni para invertir, ni para proveer de capital, la clasificación de los bonos se ha convertido en obligatoria de prestación de instrumentos a nivel internacional, ¿no? Obligatoria cara de presentación de instrumentos a nivel internacional. Aquí de pronto está mal esta de presentación. Existen muchas entidades especializadas en llevar a cabo pues esa calificación, ¿no? Aquí les dicen 3 firmas, ¿no? Nos informan, dicen 3 firmas a nivel mundial, Mondens, Starboard y Duff & Phelps, las cuales definen unas determinadas categorías de riesgo para los bonos. Estas son firmas, como les decía, a nivel internacional, para determinar los riesgos que tienen esos bonos. Ya miramos las anteriores clases, ¿no? Que son los bonos y que son consideradas por los inversionistas al momento de decidir en cualquier alternativa que comprometen sus fondos. Cuando hablamos de los inversionistas, hablamos, no, aparte de que son accionistas, son empresas que quieren invertir en otra empresa, ¿no? En que consideran la importancia de decidir, pues, alternativas para que comprometen obviamente sus fondos, ¿no? Es por eso que estas firmas calificadoras de riesgos pueden ayudarles en el momento de invertir a los inversionistas, ¿sí? Cuando los bonos clasifican dentro de las 4 más altas categorías, son consideradas como inversión calificada. Por debajo de dicho nivel se considera bonos de basura por el alto riesgo que implica, ¿sí? Esos bonos. ¿Estamos, chicos? Entonces, esa es la parte calificadora de riesgo. Yo les había dicho que les iba a hacer una actividad, ¿sí? Son las 7. Entonces, les voy a compartir ahorita la actividad que está en su módulo para que ustedes la desarrollen y vamos mirando. Espérenme un segundito, les comparto para que así desarrollemos la actividad y podamos entender mejor lo que son las acciones. Ahí está el módulo. ¿Sí lo miran el módulo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, nosotros ya hasta ahorita estamos terminando, ¿no? Ya hemos mirado los títulos valores. Entonces, estamos en las acciones y la clasificación de las acciones. ¿Listo? Aquí hay un ejercicio de aprendizaje que está en la página 22, ¿sí? Vamos a evaluar las acciones de Ecopetrol. ¿Listo? Entonces, ustedes miran aquí una gráfica que observa el valor que tiene la acción de la empresa en Ecopetrol. ¿Listo? Si la miran la gráfica, y de igual manera, si no lo podemos observar ahí, entonces entramos y miramos desde el módulo. Entonces miramos desde el módulo, ¿listo? Dice, si un accionista adquirió 2.000 acciones de Ecopetrol del 1 de marzo del 2010, ¿cuánto tuvo que invertir? ¿Sí? Si un accionista adquirió 2.000 acciones de Ecopetrol del 1 de marzo del 2010, ¿cuánto tuvo que invertir? ¿Quién me dice en esta parte? Según esta gráfica, ¿no? O sea, es un gráfico. Profe, Cuénteme. el valor está en el lleno y los años en cuál está, es que no se mira bien. Eso, por eso les decía, miremos cómo ingresar, ¿verdad? ¿No? Entonces, el precio de la acción, y aquí están los años, en el X, ¿no? Aquí están los años. Ya. Aquí está el precio de la acción y aquí están los años. Aquí dice 2010, aquí está dice 1 de marzo del 2010
3 de mayo del 2010, 8 de septiembre del 2010, 13 de diciembre del 2010, 15 de marzo del 2011, 17 de junio del 2011, 21 de septiembre del 2011, 26 de diciembre del 2011 y 28 de marzo del 2012. Nos preguntan, Ecopetrol, el 1 de marzo del 2010, ¿cuánto tuvo que invertir? 5 millones, profe. 2.500, ajá, muy bien. Adquirió 2.000 acciones en Ecopetrol. Muy bien, Marcela. Aquí le voy anotando los puntos, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer el otro ejercicio. O sea, es la cuestión, o sea, cuando usted le presentan el gráfico histórico de la acción de las acciones, para que usted sepa muy bien cuánto es el valor de esa acción, ¿no? Que tuvo pues que invertir, como está en esta parte. Bueno, entonces seguimos con la otra pregunta. Dice, calcular el valor de su inversión cada 3 meses luego de la adquisición. Verificar si su título aumentado es su valor en el tiempo. Entonces vamos a calcular el valor de su inversión cada 3 meses. En ese caso se está viendo que sí está aumentando porque siempre va en ascenso, ¿no? En ascenso. Si en un momentico que no se mira la fecha, permanece un poquito estable en el segundo hasta mediados del tercero, ¿no? Después sigue en ascenso. En ascenso, sigue muy bien. Sí, o sea, el mes de marzo siempre casi permanece estable, ¿no? El precio, pero no baja, ¿no? Del valor de compra. Ajá. Entonces, mire que solamente con mirar con esta gráfica usted puede observar lo que nos dice Marcela, que sigue, perdón, Marcela Trejo, ¿no? Yo le escuché Marcela Tobar. Bueno, Marcela Trejo, van aumentando, ¿no? Aquí les pide el valor. No sé si de pronto lo podemos sacar ese valor cada 3 meses. Si lo miramos, es complicado. No, porque igual, aquí por ejemplo. Está 3.500, así que está 4.500, que es en marzo. Perdón. Entonces estamos en ascenso, ese valor. Bueno. Mire con esto. Entonces dice, esa es la segunda pregunta y acá dice, utilice la información del valor de las acciones aproximado según la gráfica o puede consultar en internet el valor exacto de la acción para las fechas del ejercicio. Entonces, más o menos aquí miramos cómo estos valores son pues aproximados, ¿no? Aquí están. De igual manera, los podemos consultar, si ustedes quieren, las podemos consultar aquí en esta página, ¿no? ¿Listo? Y podemos consultar a partir de esta página. Miremos a ver si podemos, no se puede ingresar desde acá. Bueno. Muy bien, Marcela Trejo. Los demás, ¿qué pasó? No nos... O sea, la idea era que participemos todos, pero entonces Marcela Trejo tiene un 5. Gracias, Marcela. Bueno, profe, gracias a usted. Listo, muy bien. Entonces, la idea era que participemos, pero pues no sé de pronto si es que no miraron la gráfica. Entonces, miren que esto es importantísimo lo que les decía al inicio. La parte financiera o el valor histórico que lo presentan a la hora de que usted vaya a invertir como accionista, ¿sí? Identificar lo que es la historia de la empresa, también la historia comercial y la parte financiera. La parte financiera la identificamos ¿con qué? Con el gráfico histórico de la acción. Entonces, si por ejemplo se presenta el caso de que vamos a invertir en una empresa, siempre esta empresa publica estos gráficos, ¿sí? Los publica en la página web o puede publicarlos
en portafolio o revistas económicas, ¿sí? Que manejan lo que es esta parte de cuando se está vendiendo, cuando una empresa está vendiendo acciones. Entonces, ahí podemos saber si es rentable invertir o no es rentable. Y asimismo también con esto, precio de acción, usted puede proyectarse, ¿sí? Proyectar cuánto va a ganar en el futuro. ¿Listo? Teniendo en cuenta estos valores. Entonces, más o menos, proyectarnos cuánto se va a ganar en el futuro para así poder saber si es rentable esa inversión. Ahora bien, elegimos también lo que es la acción como preferente o acción ordinario, ¿no? Accionista ordinario, que es importante para que poder establecer o cómo le gustaría ingresar a esa empresa. Si es como accionista ordinario, usted puede tomar decisiones dentro de la empresa, también tiene un conocimiento financiero, puede presentar un proyecto, puede también presentar o tomar decisiones sobre si un proyecto es rentable o no rentable. ¿Sí? Entonces, mire que puede pertenecer a una junta. Sin embargo, la acción preferente, la diferencia es que usted no pertenece a ninguna junta, pero sí es importante que al momento de que la empresa va quiebre, sí recibe un activo o acciones en efectivo. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces tenemos la clasificación de los riesgos. Les dije que eran las calificadoras de riesgo. Y tenemos nuevas categorías de la clasificación básica, pues, de los bonos. Entonces tenemos, si miran, aquí están en su módulo, ¿no? Está la BAA, ¿no? A mayúscula, A minúscula. Son los bonos calificados. AA son considerados como de alta calidad en todos los estándares, junto con estos de A y AA, ¿no? Conforme el grupo de los conocidos bonos de alto grado o de alta calidad, tiene una calificación menor que los anteriores por los márgenes de protección que no son tan amplios como los de aquellos, o porque la fluctuación de los elementos de protección puede ser más amplia, o porque podría haber otros elementos que hacen que el riesgo a largo plazo sea percibido como mayor que el de los instrumentos A. Entonces, los bonos calificados, aquí, como les digo, está A mayúscula o minúscula, esto no tiene ningún significado en español, ¿no? Ni tampoco en inglés. Es unas letras, nada más. Entonces, estos son considerados, pues, de alta calidad, ¿sí? Pero, de igual manera, son menores, es decir, cuando se refieren menores a la otra categoría, quiere decir que tienen un menor valor, ¿no? Debido a la fluctuación de los mismos, de esos títulos, valores, que los miramos, de los bonos, perdón, que tienen en esa fluctuación de protección, ¿no? De esos bonos a los que se puede invertir. Hay también la calificación A, que son los bonos calificados que poseen muchos atributos de inversión, como obligaciones por encima de la calificación media. Cuando hablamos de esto, es como hay un valor que existe, ¿no? Un valor que se les da a estos tipos de bonos, donde usted, si va a invertir en bonos, le entregan una parte de un registro, ¿sí? Una lista de estos bonos donde se identifica la calificación que les da a cada bono. Eso de que depende de cada empresa, ¿no? No depende. Sí, cuénteme. Eso quiere decir más o menos entonces como el nivel de seguridad o de tranquilidad que uno tiene al momento de adquirir el bono, ¿no? O sea, entre la calificación en A o AA, pues uno va como más a la fija, ¿no? Claro, muy bien, Mildred. Ajá. Sí, entonces es como dice Mildred, ¿no? Va como uno a lo que es a la fija, es decir, usted no tiene pierde, ¿no?
Es decir, ahí puede identificar si puede atribuir a esos bonos. Ahora les digo, les repito, ¿no? Cada empresa le va a dar un valor a lo que serían los bonos de esa empresa, ¿sí? Entonces, los bonos de calificación dependen pues de los atributos o del flujo monetario que tenga la empresa para poder dar un cierto valor a esos bonos, ¿sí? Pero los calificamos como, por ejemplo, AA o A, ¿no? Entonces, los bonos A, los que tienen muchos atributos de inversión favorables, ¿sí? Considerados como obligaciones por encima de la calificación media. Los factores que dan seguridad al pago de los intereses y el principal se consideran adecuados, pero pueden presentar elementos que sugieren susceptibilidad al deterioro en algún momento futuro. Cuando hablamos de esta parte, susceptibilidad al deterioro en algún momento futuro, se refiere a activos, ¿sí? Activos que son, pues, como por ejemplo, me refiero a activos no corrientes, ¿no? ¿Sí? Activos no corrientes. ¿Sí? Estamos, como por ejemplo, digamos, un carro que puedes tener, ¿no? Momento del deterioro, ¿sí? Podría ser esa parte, susceptible a ese deterioro. Maquinaria, equipos, que pues no pueden deteriorarse en el tiempo, ¿listo? A uno le pueden dar esa parte, ¿no? Como en bonos en ese sentido, ¿no? Pueden ser susceptibles. Pueden ser bonos también que tienen liquidez y otros bonos que pueden ser, pues, como les digo acá, ¿no? Susceptible al deterioro. El BBA son los bonos calificados que se consideran obligaciones de grado medio, es decir, ni están altamente protegidos ni poco asegurados. Pagos de intereses y principalmente se ven como adecuados a la situación actual, es decir, a la situación que tenga la empresa de flujo monetario. Por ciertos elementos protectores pueden desaparecer o ser poco confiables cuando se considera un amplio espacio de tiempo. Cuando consideramos aquí un amplio espacio de tiempo es cuando, un ejemplo, ¿no? Estoy comparando con un CDT, ¿sí? Un CDT, cuando tiene un amplio espacio de tiempo, pues, puede ser posible de acuerdo a la tasa de interés que paguen, ¿no? Entonces, pueden ser confiables o no, ¿sí? Cuando se refiere al amplio espacio de tiempo. Tales bonos adolecen la característica de excelencia y el hecho que poseen características especulativas, ¿no? Puede ser como algo excelente, como les decía, confiables o no confiables, o de manera que pueden desaparecer. El BBA son bonos calificados que poseen elementos especulativos y su futuro no puede ser considerados como un bien asegurado. ¿Ya? Entonces, a menudo de la seguridad del pago de interés y el capital puede ser moderado, pueden no estar bien salvaguardados, tanto en el tiempo, buenos como en malos. Entonces, miren que aquí estos bonos no es que den mucha confiabilidad, este bono, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque se puede considerar que pueden ser buenos o pueden ser malos de acuerdo al tiempo. Puede que la tasa de interés baje o puede que la tasa de interés suba, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes me dirán cómo se identifican los de los bonos, la calificación, si es, por ejemplo, susceptible en el tiempo, de acuerdo a la tasa de interés que tienen, pues, de acuerdo a la tasa de interés que tiene la empresa o de acuerdo a la tasa de interés que se representa en los bancos, ¿no? Preguntas, muchachos, hasta ahí.
Pues, profe, o sea, pues preguntando, pues así una duda, o sea, entonces, esas, como quien dice, esas calificadoras, pues ellas es como que, pues es como obligación que ellas hagan eso, ¿no? Ellas, pues me imagino, emitir eso que es, emiten algún boletín o alguna, o qué Claro, papel, pues, tienen que emitir sí, ellos, o claro. cada cuarto, Tienen que cómo informar, sería. ¿sí? Como las acciones, lo que les decía, ¿no? Tienen que serlo público. Como usted dice, lo podemos llamar como un boletín o lo podemos llamar un acta donde se determina la información de esa solidez financiera que tiene la compañía. Y pues de igual manera hacer pues los pagos de intereses en la manera de que se venza ese bono. ¿Sí? O sea que para hacer una inversión o alguna cosa, pues toca, pues así en la página, o sea, o en las empresas, como dicen que son varias las que hacen esas calificaciones, ¿Sí? toca uno averiguarlas, pues mejor dicho, primero, ¿no? Ahí, Sí, pues, es decir, tiene que hablar averiguar, ¿no? Hay revistas económicas también que se encargan de esa información. Por lo general en portafolio, si usted ingresa a portafolio, es económico donde usted le informan que de pronto alguna empresa está vendiendo acciones o está vendiendo bonos. Ok, profe. Profe, me imagino que en el momentico pues en el que uno esté buscando, como usted dice, en el portafolio van a aparecer las empresas que han emitido bonos y todo ahí. Entonces ahí mismo va a estar calificada la empresa, depende Claro. pues el bono que ha emitido. Sí. Puesto que yo tenía entendido, profe, que los bonos sí eran como usted nos está comentando, que eran AAA, AA, contra los triple B, y dependiendo pues de como usted dice, la garantía que le da la empresa, pues la que está emitiendo los bonos para uno poder invertir. Se supone que los bonos AAA pues son los que más garantías le brindan al inversor en cuestión de recuperar lo invertido. Y de ahí en adelante, pues ya vendrían los de AA, que son las empresas más pequeñas, como decir, los AAA los hacen unas empresas súper grandes, ¿sí? Grandes. Ellos tienen una estabilidad económica, la cual, pues, como quien dice, no hace dudar al inversor, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues ya como que empiezan los bonos AA, los bonos donde están la triple B, ellos ya van siendo como unas empresas más pequeñas que no van a generar tanta confianza como los bonos AAA. Eso era lo que yo tenía entendido de los bonos. Sí, señor, está claro. Es decir, exacto, ¿no? La calificación de la AAA lo que indica es que el emisor de bonos posee una capacidad de pago que es indiscutible. Y el riesgo crediticio que usted tiene si va a invertir en la AAA es nulo. O sea, no tiene ningún riesgo. Seguidamente tenemos pues la AA, ¿sí? La A, que se las hablaba. Aquí está la triple B, la triple C y así. Y se utiliza para bonos que ya están en mora, ¿sí? Bonos que pronto ya están en mora y que seguidamente pues tiene una calificación que no es tan significativa con la AAA. Recuerden que al inicio les decía que hay unas empresas, unas agencias que se encargan de la parte de las calificadoras de riesgo, ¿no? Estas empresas o estas agencias son internacionales donde usted, no es que la empresa va a decir, no, yo le voy a dar tanto valor al bono, porque sí, no. Hay un estudio de la liquidez y demás, y que estas empresas es como decir una contraloría, donde van a identificar que sí realmente se están haciendo de manera correcta, ¿no? Esa calificación. ¿Listo? Entonces está lo que les decía, ¿no? Estas empresas, Model, Star Pros, Duffer Plain, es las empresas que son las principales agencias calificadoras, ¿sí? De los bonos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿está mirando el módulo? Sí.
chicos? Sí, profe, sí. Sí. Gracias. Pues No, es que está todavía en la calificación de los bonos, ¿no? sí, señorita, muy bien. Entonces vamos a seguir con la B, ¿sí? Y la chiquita BA, ¿sí? Se considera que los bonos calificados poseen elementos especulativos, es decir, su futuro no puede ser considerado como bien asegurado. A menudo la seguridad del pago de interés y el capital puede ser moderado y por ende no estar bien salvaguardados en el tiempo. Entonces no lo hablamos, no dicen que son, puede ser bueno como mal, de acuerdo al interés que se pague por ese bono. ¿Listo? Y la B son los bonos calificados generalmente de las características que debe poseer una inversión deseable, tanto en la seguridad de pago de interés, ¿sí? Como principalmente en el cumplimiento de los términos contractuales. Puede ser considerado pequeña en un periodo de tiempo. Esta de los bonos B, ¿sí? Son para las empresas que de pronto tienen exclusividad, ¿no? Me refiero que son empresas que son microempresas, pero que tienen una muy buena liquidez. Con esto me refiero que usted puede tener un riesgo, ¿no? De que esa micro puede tener unos buenos aportes, ¿no? O de pronto sí, entonces es riesgoso en esa parte. Y corresponde pues a los aportes que pues se dan a cada accionista. Bueno, está el bono de C y AA, son de pobres características. Tales emisiones pueden incurrir en incumplimiento, pueden crear situaciones de peligro para el pago de interés y el principal. Estos bonos, ¿por qué les digo que tienen mucho riesgo? ¿Por qué? Porque esos son intereses que de pronto pueden fluctuar en el tiempo, ¿no? Y que dependen no tanto de la empresa, sino que más bien dependen de lo que se maneje, lo que es el capital. No sé si ustedes conocen el capital gaviota, que se llama. ¿Sí lo conocen? No, profe. No. ¿Qué, profe? Gaviota, nunca lo hemos hecho. Gaviota. No. Bueno, no es gaviota la novela, ¿no? Sino es otro capital. Verán, no, el capital gaviota es ahí un chiste que les hice, perdonarán. Bueno, el capital gaviota es un capital que de pronto, como es un capital donde depende ya del Estado, ¿no? Cuando hay mucho capital. ¿Es el mismo capital golondrina o es diferente? Es lo mismo, el capital golondrina o el capital gaviota, ¿ya? Entonces, Ya. ¿qué es el capital que se le llama? ¿Tú sabes qué es el capital gaviota? Mildred. ¿O golondrina? Bueno, entonces Mildred no nos dice. Bueno, entonces, ¿qué es? Básicamente es aquel que pues tiene mucho riesgo. Porque, ajá, cuéntame. Pues yo he escuchado, o sea, no lo tengo muy claro, pero he escuchado necesarios, o sea, no es siempre que entra y tienen beneficios específicos o necesidades específicas. Pero no tengo muy claro qué es el capital. Ya. Bueno, entonces, este consiste, el capital golondrina o gaviota, aquel que de pronto en el Estado, ustedes saben que quien maneja y emite los billetes es el Banco de la República, ¿verdad?
Entonces, cuando hay muchas remesas del extranjero, dinero que ingresa por exportaciones, y circula mucho dinero en dólar, ¿sí? Mucho dinero que circula en dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? El capital va a aumentar. ¿Y qué va a hacer? Porque los intereses, si hay mucho dinero circulante de dólar, entonces el Banco de la República lo que va a hacer es aumentar los intereses, ¿no? En los bancos, ¿sí? Para que pare de circular ese dinero. Y la gente no invierta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay una fluctuación o una del peso, ¿no? En relación con el dinero que esté circulando. Entonces ahí paran un momento y el interés sube. Y luego, para que ya hay escape de dinero, el interés baja, ¿sí? El interés baja para que la gente nuevamente invierta. Y entonces los bancos empiezan a bajar los intereses. Y así la gente, las personas del común o empresarios empiezan a invertir. ¿Listo? Y a ingresar nuevamente el dinero. ¿Sí estamos? No, profe, yo no entendí muy bien. Profe, pero yo algún día escuchaba acerca de eso y decían que eso lo que hacía era como generar un caos en el país y como que no era un dinero real, una economía real, sino para generar caos o era como un capital especulativo. Sí, efectivamente. No es tanto para generar caos, sino que es más bien como para que la gente invierta, ¿no? Invierta. O sea, las tasas, si usted, por ejemplo, sabe que las tasas de interés están muy bajitas en los bancos, ¿usted qué va a hacer? Va a invertir. Se conviene decir, no, me quiero comprar un apartamento, me quiero comprar una casa, me quiero esto, y va a empezar a endeudarse. ¿Listo? Generando así que usted tenga una deuda con el gobierno y va a tener pues así va a generar también capital, ¿no? De inversión. ¿Qué Profe, pasa? más o menos otro concepto o lo que yo entiendo del capital golondrina o gaviota es que dice que son dineros que están temporalmente en el país, Sí. ¿sí? Entonces es porque, como usted dice, que el que crea los billetes aquí es ¿cómo es que es? ¿El Banco Central? El Banco de la República emite. Entonces ellos dan buenas garantías para que los extranjeros puedan tener acá su dinero, como dice, poder invertir, ¿sí? Entonces todos los pueden hacer sus inversiones y todo, pero pues una vez ya, como quien dice, obtenido sus ganancias y todo, entonces de la nada sacan otra vez esa cantidad de dinero, lo cual deja la economía un poco debilitada en el país donde hicieron su inversión. Por eso es que dice Mildred que dejan como una especie de caos, porque dejan, como usted dice, a la gente la dejan endeudada, a la gente la dejan, mejor dicho, los desestabilizan. Ese es el capital golondrina, sí. Profe, mire que aquí hay un ejemplo leyendo en una página de internet, dice que el término golondrina es muy relativo con el proceder de los capitales, como por ejemplo la crisis actual en Europa. Permite que países de América Latina que están en auge económico reciban de buena manera estos capitales de corporaciones internacionales. Sin embargo, cuando la situación de economía es negativa o su rentabilidad nula, cierran las oficinas dejando a miles de personas desempleadas. Esto no sucede con países desarrollados, ya que son ellos los propietarios de estas empresas y es difícil que las mismas cierren sus oficinas en el lugar de origen. Sí.
Entonces, es la entrada de ese capital extranjero que hace ese caos. ¿Por qué? Porque si entra ese capital extranjero, el Banco de la República, al ver que hay mucho dinero, ya puede ser no solamente de inversión, sino de renta, de remesas, perdón, de remesas. Hay mucha gente que están en el extranjero, es que tengo mi hijo en el extranjero, me manda una platica, esas ingresan, remesas. Sí. ¿No? O sea, no solamente es de exportaciones, sino de remesas. Cuando hay devaluación o de la moneda o tenemos valoración de la moneda. En ese caso. Cuando ingresa, ha bajado. Hay una devaluación de la moneda. Devaluación de la moneda, el ingreso por eso los de capital golondrino. Pueden o superan por mucho más unidades de peso o unidades monetarias al peso colombiano. Claro, entonces, hay devaluación de la moneda. Para poder hacer esa inversión acá en el país. Entonces, ¿qué pasa el Banco de la República? Hay devaluación de la moneda y si sigue ingresando más capital extranjero, pues más se va a devaluar la moneda. ¿Qué va a hacer entonces él? Va a bajar las tasas de intereses, ¿sí? Para que los colombianos podamos invertir y nuevamente vuelva a circular el dinero ya interno. ¿Listo? Eso es. Entonces, el C y AA, los bonos calificados son de pobres características porque este tiene que ver mucho con lo que les decía el capital golondrina o capital gaviota. Y CA, estos bonos representan obligaciones especulativas también de alto grado. Tales emisiones caen a menudo en situación de incumplimiento otro tipo de inconvenientes. Es decir, también tienen que ver con esto, con el interés, ¿no? Con el interés que esté trabajando el Banco de la República. U otro tipo de inconvenientes puede ser que la empresa se liquide y quiebra. Entonces, usted no tiene ningún derecho a cobrar. El C son los que representan categoría más baja, considerados de pocos prospectos, ¿no? Exactamente pobres como para lograr cualquier calificación como inversión. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, son las 7:41, ¿listo? Con esto de acá, que es el mercado público de valores, es el último tema que tenemos en la próxima clase. Y con esto terminaríamos ya el módulo. ¿Listo? Con ese mercado de valores. Ustedes tienen para la próxima clase, tenemos una actividad que es una exposición, ¿sí? ¿Estamos? Creo que es exposición. Déjenme un segundito a ver si es exposición o es parcial, no recuerdo bien. Voy a entrar a la plataforma para mirar qué tenemos. Entonces, si tenemos exposición, en caso de que sea, yo recuerdo que si era exposición, vamos a hablar sobre la categoría de los bonos o la calificación de los bonos. ¿Listo? Vamos a hacer esa exposición sobre eso. ¿Qué es? Finanzas corporativas, ¿no? Bueno. Bueno, entonces voy a colocar desde acá voy a compartirles la concertación académica. Les comparto. No.
No, ya. Listo. Ahí está. ¿Sí la miran? Esta fue la que hicimos, esta concertación académica. Está el primer parcial, ¿no es cierto? Y está el 20 de mayo, creo que sí, 21, perdón, aquí está mal, es 21 de mayo. Vamos a hacer entonces un estudio de caso, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer sobre este tema, sobre lo que es los bonos, ¿listo? El 21 de mayo, ¿sí les parece? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ustedes me van a traer un caso, es decir, sobre los bonos, o pueden hacemos una exposición sobre los bonos en grupo. Y ese va a ser su segundo parcial. ¿Listo? Entonces, O sea, profe, yo ahorita les voy a decir, exposición. como son Bueno. tantos bonos, les voy a decir organizarse en grupo. Entonces, creo que tenemos grupo de WhatsApp, ¿no? Ustedes, no sé, como ustedes quieran, ¿se organizan ustedes el grupo o les nombro acá el grupo yo? Les nombro. ¿De cuántos es el grupo, profe? De 3. ¿Les parece? Profe, ¿nos puede hacer el favor? Nosotros somos del semestre 4 para exponer los 4. Ah, listo, no hay problema. Gracias. Exponen los 4. Sería Marcela Trejo. Y Marcela Tobar. Marcela Tobar. Ajá. John y Mildred. Y Mildred. Entonces serían los 4, ¿no? Que harían la exposición sobre el estudio de caso. A ver, dice Rubén. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp que hasta ahora no me han ingresado? Ah, Rubén. Bueno, voy a mirar a ver en finanzas corporativas qué pasó con Rubén, que no está ingresado. Me manda, por favor, me escribe aquí en el chat el teléfono. A ver si yo lo puedo ingresar, no sé si. Entonces, Johnny o Zuleima, por favor, lo ingresan a Rubén. Profe. Cuénteme. Profe, de pronto no sé si hay alguna posibilidad donde usted me pueda ingresar a un grupo. Lo que pasa es que yo no conozco a nadie. Yo soy homologante, pero pues yo no conozco a nadie de este grupo. Ya. No sé con qué me podría usted involucrar. Ya. Estamos con John. Pues si quieres, sí, Marcela. No se escucha bien, Marcela. ¿Cómo? Está hablando con Dani. Ah, con Dani. A ver. Es Zuleima y Luisa, profe. Nosotros nos hacemos un... Dalis Benavides Meneses, ¿sí? Va a estar Luisa Rojas, ¿sí? Profe, con Luisa, con Zuleima, Chamorro. ¿Las dos nomás? Pues... Luisa Rojas y Zuleima. Listo. Y va a ingresar, Edwin Romero es el que me dice que no tiene grupo. Sí, señora. Entonces, sí. Entonces, Edwin con Luisa Rojas y con Zuleima. ¿Listo? Bueno, señora, muchas gracias. Entonces ahí se comunican los 3. Ahí quedarían los 3, ¿no? Sería el segundo grupo. Edwin Colmenares. ¿Con quién va a trabajar Edwin Colmenares? Señor Colmenares, Joan Colmenares, ¿con quién vamos a trabajar? Profe, con Dalis, profe. Los dos con Dalis. Dalis, Benavides Meneses y Rubén. ¿Me puede escribir Rubén? Porque no se escucha, está entrecortado. Entonces Rubén
con Dalis y con Joan Colmenares, ¿sí? ¿Listo? Entonces, en la próxima clase lo que vamos a hacer es la exposición. Tienen cada grupo tiene 20 minutos para exponer. Si hicieron de 4, no importa si estamos 3, todos deben participar. ¿Listo? Porque de ahí depende la calificación del grupo. ¿Qué se va a mirar? Pues se va a mirar lo que es creatividad, ¿sí? Lo que es también ejemplos, como aquí hacemos, ¿no? Ejemplos variados. Y también la expresión, ¿no? De cada uno. Eso sería. Entonces, chicos, de ahorita les voy a decir qué tema vamos a escoger, ¿sí? Porque miran ustedes que los bonos son muchos, ¿no? Entonces vamos a mirar, les voy otra vez a compartir el módulo para ver qué tema vamos a ver de los bonos. Entonces, Rubén me dice cuál es mi grupo. Está con Dalis, y Joan Colmenares. Joan Colmenares. Entonces tenemos a los 3. Me había dicho que el último tema es mercado de valores, que ya es cortico. Y nuevamente la clasificación de los bonos. Bueno, entonces, vamos con Marcela Trejo y compañía. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, vamos a hablar de los bonos A. Entonces, está incluido el triple A, el doble A y el A. Listo, profe. Muy bien. Vamos entonces con el grupo de el señor Colmenares, Joan Colmenares. ¿Sí me escucha, Joan? Sí, profe. Entonces vamos con el B. ¿Sí? Bueno, B, profe, sí, señora. doble A. Sí lo estamos mirando en pantalla, ¿no? El módulo. B, doble A, que le estoy señalando con el mouse. B, doble A, B y A y B. Profe, me repite A, B, doble A, B, B y A B, y B. doble A pequeña, B, A, una A solita y B. Sí. ¿No? Esos Listo, son con profe. B mayúscula. ¿Listo? Y las A son chiquitas. A pequeña. A minúsculo, ¿no? Y me falta, ¿quién me falta de otro grupo? De Luisa Rojas, profe. Y Luisa Rojas, muy bien, gracias. Y Luisa Rojas, vamos con el C. Luisa Rojas y Edwin Romero, ¿no? Vamos con el C. Entonces está C, doble A, pequeña, C y A pequeña, y la C. ¿Listo? Esos son los bonos que vamos a exponer. Bueno, ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con ejemplos, lo que les decía? Y muy clarito, ¿no? Esto de acá, de qué calificación tiene cada bono. Como les explicamos ahora. ¿Listo? Eso Profe, sería. ¿Cómo van a hacer profe, eso? ¿Cómo? ¿Perdón? Profe, ¿es solo exposición o toca subir algún trabajo a la plataforma? No, es exposición. Es exposición en clase. ¿Listo? Entonces, por eso les doy 20 minutos.
porque para subir el trabajo sería que no expongan, pero sí es exposición. Con eso ustedes también se integran, con eso también se conocen, con eso también pueden, pues miramos como la expresión de ustedes, ¿sí? Y también, aquí les voy ayudando en la calificación, porque recuerden que es el segundo parcial y tiene valor del 25%. ¿Listo? ¿Estamos, muchachos? Me dice Edwin Romero, perdón, Luisa Rojas. Luisa, ¿con quién está? Discúlpame. Con Zuleima. Luisa Rojas, con Zuleima y creo que el Edwin compañero Romero. que dijo. Sí, entonces, con Luisa Rojas, Edwin, ¿sí me escucha? Con Luisa Rojas. Sí, señora. Y con Zuleima quedaría, Edwin Romero. Sí, señora. Qué pena, profe. Profe, qué pena. Luisa, no sé si de pronto me puedes escribir tu número de teléfono para escribirte y cuadrarlo aparte de la exposición. Y no te estaba escribiendo, entonces le escribí a quien no era, entonces. Acá está. Escribámoslo aquí, Luisa, en el chat. Muchas gracias. Sí, entonces escribámoslo aquí, Luisa, para que así podamos realizar pues, la exposición, ¿no? Entonces, pues los espero, pues esa va a ser el segundo parcial, y el parcial final es un cuestionario, ¿listo? Que ese ya pues, lo vamos a hacer. Yo ya les diré pues en la próxima clase. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe, bien. Bueno, muy bien. Señor. Bueno, entonces sería todo por hoy. Entonces, pues chicos, que descansen, ¿sí? Y preparados para la exposición. Gracias, chicos. Muy amables por su atención. Profe, Cuénteme. ¿ya nos calificó el primer parcial? No, no les hemos calificado. Pero el último punto no, sí estábamos de acuerdo que no nos abrió, ¿no, profe? No, sí, el último punto a todos me decían que era una página que no abría, ¿no? El último, sí. El último punto lo saqué del módulo, ¿no? Entonces, por eso era esa página, no sé qué pasaría, seguramente estaba en error, ¿no? O seguramente no estaba actualizada, por eso fue que pasó esa situación. Entonces les voy a calificar solamente creo que eran 5 puntos, ¿no? Entonces les voy a calificar 4 puntos. No se olvide de apuntarme mis participaciones porque en la clase pasada no le participé, ¿no? Porque estaba un poquito enferma la garganta, entonces no podía hablar. Tranquila, no se preocupe, Miguel. Aquí estoy anotando las participaciones. Estoy anotando todas las participaciones. ¿Verdad? También participé. Ya dijo. Entonces yo anoto aquí todas las participaciones para que las tenemos en cuenta. No sé, Marcela Tobar está por ahí. Creo que no está, ¿no? Sí, profe, lo que pasa es que tenía problemas con el internet, por eso ingresé un poquito tarde. ¿Tiene grupo? Ah, sí. Con Johnny, con Marcela y con Mildred. Listo. Bueno, entonces no hay problema. Entonces ya estamos todos. Bueno, chicos, entonces muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz fin de semana y que descansen. Muy amables. Gracias, profe. Lo mismo. Hasta luego. Hasta luego. Vale, gracias, profe, que esté muy bien. Muchas gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias.